Arizona, 1881. Un ranchero salva a una guerrera apache abandonada. De ese gesto nace un vínculo y una lucha por un hogar en tierra hostil. ¿Qué arriesgarías tú por alguien que el mundo rechaza? Antes de empezar, pulse me gusta. Cuéntenos desde qué país nos ve. Y si le gustan este tipo de historias, suscríbase. Comenzamos. La historia comenzó en la primavera de 1881, cuando el territorio de Arizona olía a polvo caliente y a silencio viejo. Alrededor de Copper Creek, el sol no alumbraba, castigaba, y aún así, había un hombre que se mantenía en pie. Josiah Thorne, nacido en Missouri, curtido por una guerra que nunca creyó suya, vivía solo en una cabaña de una sola estancia, levantada con tablones de pino que crujían como recuerdos. 3 inviernos atrás, un fuego le arrebató esposa e hija. Desde entonces, su vida se había vuelto un metrónomo de tareas: partir leña, remendar vallas, contar reses, latir, sin más. Aquella mañana salió siguiendo el rastro de 3 novillas extraviadas. El viento traía un murmullo áspero y la tierra, ese lenguaje sin palabras, le habló de una refriega reciente, arena arañada, un trozo de casaca azul, una lanza rota. No buscaba problemas, ya había tenido suficientes, pero su caballo se detuvo en seco frente a un desfiladero estrecho, y la quietud de pronto pesó. Josiah desmontó, dio 3 pasos, y la vio. Era una mujer apache, y estaba viva. El cuerpo, cubierto de polvo, se confundía con la roca. La piel tostada por el sol, temblaba apenas con una respiración breve, casi huidiza. Las vendas toscas en sus muslos decían lo indecible con una dignidad feroz. Había luchado, había perdido, y la habían dejado allí, como si el desierto fuera verdugo. Sus ojos, sin embargo, no pedían, miraban. Y en esa mirada cabía la frontera entera. Josiah pudo irse. Nadie lo habría culpado. Un gesto razonable, un olvido práctico. El mundo le había enseñado a calcular riesgos, pero no a mirar para otro lado. Se quitó el sombrero, dejó escapar un aire largo, como si soltara un nudo que ya no aguantaba, y se inclinó. Al rozarla, ella se estremeció. No fue miedo, fue memoria del dolor. Él sostuvo ese temblor con el cuidado con que se sostiene un vaso fino. La tomó en brazos, ligera, demasiado, y sin promesas, echó a andar de vuelta. El trayecto hasta la cabaña fue lento. El viento, caprichoso, les arrojaba puñados de arena, y el sol bajaba apenas como si curioseara. Ella apoyó la frente contra su pecho. La piel de Josiah llevaba olor a humo, a cuero, a caballo cansado. Entre sacudidas, su respiración rozó la camisa, tibia y cercana. No hubo palabras, solo la intimidad de 2 soledades arrimándose para no caer. En la cabaña, Josiah la depositó en su catre. Allí todo era sencillo. Una mesa con cicatrices, un fogón obstinado, un rifle junto a la puerta. Él preparó agua, hizo hervir paños, trituró corteza amarga en un cuenco de hojalata. Cuando levantó el tejido rasgado de su vestido, apartó la mirada lo justo para no invadir y miró lo necesario para curar. Sus manos, hechas a la pala y al lazo, aprendieron otro pulso, el de la suavidad. La piel hinchada acusó el ardor del antiséptico casero. Ella apretó los dedos contra la manta. No se quejó. Se dejó cuidar con la dignidad de quien decide seguir aquí. Cayó la tarde. El farol derramó un dorado cansado sobre las paredes, y él, sentado a cierta distancia, vigiló su sueño inquieto. Pensó, breve, sin recrearse, en lo extraño que era sentir propósito otra vez. No compasión, no deseo, solo la certeza sobria de que había hecho lo que debía. Afuera, un coyote probó una nota y el silencio. Por una vez, respondió con ternura. Antes del alba, ella abrió los ojos, observó el techo, olió el metal tibio del farol apagado, escuchó el crujido más leve de sus botas acercándose. Josiah entró con un cuenco, pan empapado en caldo. Lo dejó junto al catre como quien coloca una verdad sencilla. Ella no tocó la comida. Lo miró, larga, midiendo, y con voz áspera de desierto, dijo casi una broma, casi un juicio. Hombre callado. Él inclinó la cabeza, sin sonreír, pero el gesto tuvo la educación antigua de un saludo bien dado. Se dio la vuelta para salir, y el aire entre ambos se tensó un segundo.
ese hilo invisible que aparece cuando dos desconocidos sienten que ya no lo son tanto. A media mañana, ella intentó incorporarse. Las manos buscaron pared y manta. El cuerpo, testarudo, exigió un equilibrio nuevo. Koshai se acercó sin prisa, avisando con su sombra antes que con su voz. «Tranquila», dijo, y la palabra, pocas sílabas gastadas, tuvo el peso de una promesa. La sostuvo por la espalda. La tela de su camisa, pobre pero limpia, rozó su hombro. El calor de los dos hizo tregua. Ella contuvo el aliento y lo soltó apenas. El mundo no se vino abajo. A veces, la victoria cabe en un respiro compartido. No hubo preguntas, ni de dónde vienes, ni quién te persigue. Las respuestas, de momento, sobraban. Él partió madera en el porche, marcando el ritmo de la tarde. Ella recorrió con la vista cada grieta de la pared, cada herramienta colgada, como quien estudia un mapa para aprender su destino. En la mesa, un retazo de camisa vieja esperaba otro oficio. Y cuando la fiebre tanteó su frente, él volvió a mojar paños, volvió a quedarse. El farol volvió a encenderse. La noche, otra vez, decidió quedarse a su lado. Hacia el anochecer, Josiah sacó de un rincón un taburete inútil, lo desarmó. Y en el granero, bajo una lámpara nerviosa, convirtió trozos de madera y clavos torcidos en una plataforma con ruedas pequeñas y bordes acolchados. No dijo «te la hice». La empujó hasta el catre al amanecer. Ella pasó la yema de los dedos por la madera lijada y por primera vez una chispa rápida le cruzó la mirada. No agradeció con palabras. Su silencio, sin embargo, tuvo humor. «No pido limosna», parecía decir. El de él, seco pero brillante, respondió. «No la diste». Ese día aprendieron a moverse juntos. Él la alzaba con firmeza suave. Ella guiaba su peso con un orgullo que no estorbaba. Hubo rozaduras de tela, un perfume tenue a salvia en su cabello, el sonido discreto de la rueda sobre la tabla. Y hubo pausas, pausas llenas, donde no cabía la lástima, pero sí la atención, donde el desierto, fuera, seguía en lo suyo. Y dentro, dos enemigos de papel se reconocían, poco a poco en la carne mortal de los que sobreviven. Cuando la luz se apagó del todo, ella probó su voz de nuevo. Dijo su nombre, Tala. Él el suyo, Josiah. Dos nombres simples, puestos en la mesa como dos cartas boca arriba. No eran una promesa. Eran por ahora una manera de llamarse sin perderse. Y a veces, para empezar a vivir de nuevo, basta con eso. Al decirse los nombres, algo se acomodó en el aire, como cuando el viento por fin decide una dirección. A partir de entonces, las mañanas tuvieron una pauta nueva. Él encendía el fogón antes del alba, la llama azulada lamiendo el hierro. Ella, desde el catre, medía distancias con la vista, aprendiendo la geografía íntima de la cabaña. El olor a café pobre se mezclaba con el de la resina y la tierra húmeda del cubo. Josiah la alzaba con un gesto ya pensado, un brazo bajo la espalda, otro en la cintura. La tela de su camisa, limpia y áspera, rozaba la piel de Tala. La respiración de ambos encontraba un compás breve, contenido, que decía aquí sin pronunciarlo. Cuando la dejaba en la plataforma de ruedas, sus manos se retiraban despacio, como si todavía escucharan el peso del otro. Los días, al principio, se midieron en pequeñas victorias. La vuelta completa alrededor de la mesa, el equilibrio logrado apoyando palma y antebrazo en el borde del banco, la olla arrimada al fuego sin derramar. El suelo, con sus tablas torcidas, exigía paciencia. Ella se la concedió con una terquedad serena. El rumor de su avance, ese crujido suave de madera contra madera, se volvió la música discreta de la casa. Y entre maniobra y maniobra, miradas cortas. Ella comprobando si él vigilaba. Él fingiendo ocuparse en el cuchillo y la cuerda mientras de reojo, atendía cada gesto. Ninguno de los dos pidió ayuda. Ambos la ofrecieron a su modo. A media tarde, el calor apretaba como un pañuelo mal anudado. Tala sudaba, no de vergüenza sino de esfuerzo, y el perfume tenue a salvia de su cabello se mezclaba con el humo del fogón. Josiah colocaba una jarra de agua a su alcance, y sin decirlo, le permitía elegir, beber sola, pedirle la mano, bromear con la mirada. A veces al rozar el asa, sus dedos chocaban con los de él. No se retiraban de golpe, permanecían una fracción más de lo debido, tanteando esa frontera difusa entre la necesidad y la complicidad. En esos choques pequeños había una risa silenciosa,
un ya te vi con el que ambos aprendían a nombrarse sin pronombres. La fiebre llegó como llegan las tormentas del verano, sin pedir permiso. Primero un brillo húmedo en la frente de Tala, después un temblor fino en los labios. La noche cayó más pronto de lo normal. Yosaya humedeció paños, molió corteza amarga, sostuvo la nuca de la mujer con la delicadeza con que se sostiene el primer sorbo de alguien que vuelve. Hubo delirios, palabras en lengua apache que a él le sonaron a oraciones o a despedidas. Entre todos esos nombres, uno claro, firme, el de un hermano. Yosaya, que había olvidado la costumbre de rezar, permaneció sentado a su lado hasta que el farol casi se vació. Pensó, apenas un destello, que la vigilia también cura a los vivos. El amanecer trajo alivio. Tala, exhausta pero lúcida, abrió los ojos con esa dignidad suya que ni el cansancio empañaba. No le pidió explicaciones. Las respuestas estaban en el cubo de agua templada, en los paños doblados con esmero, en su propia mano descansando sobre la de él sin prisa por soltarse. Aquel contacto tuvo algo de pacto. No hablaban de deudas, no hacía falta. Se limitaban a contarse el pulso, a confirmar que seguían aquí, tosudos, como dos espigas que no se quiebran bajo el mismo viento. Con la fiebre atrás, llegó una calma distinta. Yosaya, hombre de hábitos, acercó otro asiento a la mesa. No dijo siéntate conmigo. Lo dejó allí, al lado, como quien tiende sombra a mediodía. Aquella noche comieron hombro con hombro. La luz del farol suavizaba los bordes de las cosas, y por un momento la cabaña pareció más grande. Tala probó el guiso, y sin mirar ofreció el cuenco en silencio para que él también tomara. Sus dedos se tocaron de nuevo. Esta vez, ninguno disimuló. El calor compartido de la loza, el vapor que empañó un instante sus mejillas, el aire conteniendo una risa que no terminaba de salir, todo dijo más que cualquier frase. A veces, para no abrumar, Yosaya se iba al porche a trabajar el cuero. El cuchillo sacaba tiras finas que olían a campo abierto, y el viento traía consigo polvo y noticias en forma de silencio. Tala, desde la puerta lo observaba. No evaluaba su fuerza ni sus cicatrices. Medía, más bien, la manera en que él ocupaba el espacio, sin imponerse. Le gustó esa discreción firme. Él, por su parte, advirtió el modo en que ella enderezaba la espalda antes de pedirle que la moviera. La pequeña sonrisa casi invisible cuando algo salía bien. La elegancia con que convertía la lucha diaria en una coreografía tan digna como una danza antigua. Una tarde pidió aire, no con palabras, sino clavando los ojos en la línea del horizonte que la ventana no alcanzaba. Él entendió. La tomó en brazos, y el mundo al cruzar el umbral cambió de temperatura. Afuera, el viento olía a mezquite y a promesa. La sentó en el banco del porche. Había preparado una manta doblada con cuidado. En el gesto hubo detalle, en el detalle hubo afecto. Se quedaron así, mirando cómo el sol caía despacio detrás del lomo de las colinas. No hablaron. A veces los silencios son cartas de amor sin firma. Cuando refrescó, ella se arrimó un poco, como buscando el hueco exacto entre su hombro y su costado. El calor de Yosaya atravesó la tela y se quedó en su piel. Él no se movió, tampoco huyó de ese acercamiento. Dejó que el cuerpo respondiera con naturalidad. Un giro leve, un brazo que descansa justo por detrás, no encima. Una presencia que cuida sin encerrar. Tala sonrió sin dientes, con los ojos. Pensó, rápido, como quien apaga una chispa para que no se note, que aquel silencio a dos era más casa que cualquier techo. Esa noche, antes de entrar, sucedió una pausa distinta. El viento se calmó de golpe, y en el porche quedó solo el latido de lo no dicho. Ella levantó la vista. Él la sostuvo. No hubo promesas ni atajos. Hubo una cercanía tan franca que rozó la risa. Si uno de los dos hubiera inclinado un poco la cabeza, el aire habría encontrado otro modo de tocarse. No lo hicieron. No aún. Prefirieron guardar ese casi para más adelante, como quien esconde un fósforo seco en día de tormenta. Al cerrar la puerta, los dos supieron lo mismo, que la soledad, cuando se comparte, pierde el miedo y gana nombre. Y ese nombre, aunque ninguno lo dijo, empezaba a escucharse claro. Con el pasar de los días, la casa aprendió nuevas costumbres. El amanecer traía un azul aguado que se colaba por la rendija de la puerta. Y el primer sonido ya no era el del metal del fogón, sino el roce leve de madera contra madera. La plataforma de Tala ensayando trayectos cada vez más largos. Yosaya dejaba el balde de agua junto al banco.
Acomodaba la jarra a la izquierda. Ella era más fuerte con el brazo derecho, y se apartaba lo justo para que el orgullo tuviera sitio. La tela de su camisa, áspera y limpia, llevaba un olor a jabón tosco. El de ella, a salvia y humo dulce. Cuando sus manos coincidían en un asa o en la esquina de una manta, ninguno retiraba la piel del todo. Ese segundo de más era su manera de decir, estoy aquí. El calor de la primavera se hizo más denso, pegando la ropa a la piel. Tala comenzó a moverse con una precisión nueva, aprendiendo a pivotar con los antebrazos, a usar el peso del torso como palanca. Se le marcaron callos en las palmas, se los miró como medallas discretas. A ratos, el sudor le empañaba la frente y Josiah, sin ruido, dejaba un paño remojado sobre la mesa. Ella lo tomaba sin agradecer en voz alta, pero al pasarlo por la nuca, dejaba escapar un suspiro breve que decía lo suficiente. A cambio, en la tarde, ella le alcanzaba el cuenco del guiso para que probara si estaba vivo. Él, con una media sonrisa que era casi un lujo, asentía. Entre bromas secas y miradas que se demoraban, esa cocina fue haciéndose patria. La fiebre había quedado atrás, pero dejó una sombra de cansancio en los ojos de Tala. Cuando el pulso se aceleraba, ella cerraba los párpados, contaba hasta 5 y volvía a empezar. En una de esas pausas, el viento levantó polvo en el umbral y trajo consigo un murmullo lejano de cascos. No eran muchos, no se acercaron. Pasaron como pasan las amenazas cuando aún no tienen forma, dejando un hilo de inquietud colgando del techo. Josiah guardó el rifle sin alardes, comprobó el cerrojo de la puerta y regresó a la mesa con la calma ensayada de quien convive con el peligro desde hace años. Tala lo siguió con la vista, registrando su aplomo. No era bravura, era una lealtad silenciosa a todo lo que se había quedado dentro de esas paredes. A media tarde, él apareció con una prenda doblada, una camisa suya, de algodón gastado, mangas arremangadas, limpia y amplia. No dijo para ti. La depositó al pie del catre, como quien deja una llave en el pollete. Tala la tomó, la acercó a la cara, respiró el olor a sol y jabón, se la puso con una lentitud deliberada, dejando que el tejido encontrara su sitio en hombros y espalda. Cuando se alzó de nuevo sobre la plataforma, la prenda le caía como un uniforme inventado. Josiah la miró un segundo, apenas. En ese apenas hubo respeto, humor y algo parecido a un orgullo que ninguno quiso nombrar. La tarde siguiente, él trabajó hasta entrada la noche tras el granero. Clavos, tablones, un ángulo medido con paciencia. Cada martillazo llevaba un ritmo contenido, el de un hombre que, para hablar, prefiere construir. Al amanecer la sorpresa estaba lista, una rampa sólida, naciendo desde el porche trasero hasta la tierra apisonada. No hubo discurso, solo un gesto de cabeza invitándola a probar. Tala apoyó las palmas, respiró hondo y avanzó. La madera cedió con docilidad. El aire afuera estaba más fresco que adentro. Olía a mezquite y promesa. Ella levantó la vista hacia el cielo pálido y sonrió con los ojos. Josiah, a un paso, por si acaso, no tocó nada. Estaba, por si hacía falta. Y eso, para los dos, ya era mucho. Con el afuera recuperado, aparecieron pequeños rituales nuevos. Ella pedía que la llevara hasta el gallinero para escuchar el cacareo perezoso del mediodía. Él, mientras tanto, arreglaba una bisagra y hacía que el metal crujiera menos. En el regreso, a veces, el viento se enrollaba en los cabellos de Tala y le traía a la cara un mechón rebelde. Josiah, en un acto tan sencillo como íntimo, apartaba el pelo con el dorso de los dedos, sin prisa. Ese roce ligero quedó flotando entre ambos más tiempo del que tardó el mechón en volver a su sitio. Las conversaciones fueron creciendo como crecen las plantas en tierra seca, despacio, pero firmes. En la penumbra del atardecer, la voz de Josiah se abrió un poco para reconocer lo que todos evitaban. La guerra, los años perdidos, una fe rota en banderas que se destiñen pronto. No dio detalles, ofreció silencios con sentido. Tala, por su parte, habló de su hermano con la economía de quien protege nombres que pesan. Cuando callaba, a veces llevaba la mano a la altura del corazón, como para comprobar que el latido no era un espejismo. En esos segundos, él la miraba de frente, sin prisa, sin pena, como se mira a un igual. Una noche de viento largo pidieron agua para lavar. Prepararon una tina cerca del granero, donde el cielo parece más alto.
El vapor subió como un velo tibio, y el aire con olor a jabón y madera mojada suavizó los bordes de todo. Josiah sostuvo la toalla y la dejó donde ella pudiera alcanzarla sin dificultad. Cuando hizo falta, acercó el paño a su espalda con una delicadeza que no parecía de sus manos grandes. Ella marcó el ritmo, dio las indicaciones, y él siguió cada una sin invadir. La piel agradeció el alivio, el alma, la coreografía del consentimiento. Al terminar, la envolvió en la manta de lana, y el camino de vuelta a la cabaña fue un pasillo de aire quieto donde las respiraciones se acompasaron sin necesidad de ensayar. Dentro, el farol dibujó en la pared una luz dorada. Tala se acomodó en la silla, la camisa de Josiah aún tibia por el sol de la tarde, y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Él apoyó las manos en la mesa, se inclinó apenas, y la miró como quien mira una verdad que ya no duele. No hubo palabras grandes, ni promesas apresuradas. Solo la certeza pequeña, fuerte, de que la soledad, esa vieja herrumbre, empezaba a soltarse. Antes de dormir, ella probó una broma mínima. «Hombre callado, ¿siempre fuiste así?». Él respondió con una exhalación que, en su idioma, equivalía a una sonrisa. Y cuando se despidieron, hubo un roce de knuckles, ese saludo torpe y tierno que duró un latido más de lo común. La noche cerró la puerta con cuidado. Afuera, el desierto siguió siendo el desierto. Adentro, dos vidas empezaron a latir al mismo compás, sin anunciarlo, sin pedir permiso. Y el porvenir, aunque incierto, dejó de parecer un paredón y se pareció, por fin, a un camino. El desierto tiene una forma muy suya de avisar. Primero una quietud rara, luego el polvo levantándose sin motivo, por último el eco de un caballo que no pertenece a nadie de por aquí. A media mañana, llegó. Botas nuevas, mirada de tendero que cuenta monedas, revólver donde todos pudieran verlo. Dijo llamarse Harlon, y su sonrisa no tocó los ojos. No necesitó preguntar mucho, el viento ya le había contado lo que venía a buscar. Una mujer apache herida, vista cerca de Copper Creek, dejó caer, como quien comenta el tiempo. Tala estaba en el porche, arrebujada en el abrigo de Josiah. No se encogió, se hizo piedra. Bajo la manta, la empuñadura del cuchillo le calentaba la palma. En la puerta, Josiah salió con el rifle bajo, sin estruendo, con esa calma suya que sabía negociar con las distancias. Harlon olió a oportunidad, midió el tamaño del hombre, el silencio de la mujer, el borde de la rampa recién hecha. El aire podía cortarse con una navaja. Nadie respiró de más. Hubo palabras mínimas, porque a veces las sobran. Harlon dejó claro que no venía por justicia, sino por precio. Josiah dejó claro que no vendía lo que guardaba bajo su techo. El viento sabio cayó. Cuando el visitante decidió marcharse, no vencido, solo aplazado, el polvo de su caballo tardó en asentarse lo mismo que tardó el pulso de ambos en encontrar su sitio. Tala soltó el cuchillo despacio. Josiah no bajó el rifle hasta que la línea del horizonte volvió a ser una sola. El silencio después de un peligro tiene otro sabor. Sabe a hierro tibio y a promesa difícil. Entraron sin hablar. En la mesa, la jarra del agua parecía un lujo. Ella se permitió un temblor breve, no de miedo, sino de rabia contenida. Él acercó una manta sin tocarla del todo. La mirada de los dos se encontró en el borde del vaso. «Nos han visto», decía ella sin decirlo. Ya lo sabía, respondían los ojos de él. Entre esa certeza compartida se coló algo más, la idea de hogar como refugio elegido, no como lugar heredado. Esa tarde Josiah retiró la alfombra gastada del centro y se arrodilló sobre las tablas. El gesto fue humilde, casi doméstico, pero escondía un plan. Desclavó 2 listones, tiró de un asa oculta y dejó al descubierto un hueco oscuro, profundo, con olor a tierra fresca y a madera nueva. Había trabajado en ello en noches de insomnio, cuando la fiebre de Tala le enseñó cuántas maneras tiene la vida de ser frágil. No pronunció la palabra escondite. Mostró el espacio, sostuvo la tapa, esperó. Ella se inclinó. El aire fresco del hueco le besó la cara. No preguntó, ¿para quién lo hiciste? Ya lo sabía. Ensayaron como quien ensaya una danza torpe. Bajar sin golpes, colocar agua, una lámpara, una manta, calcular cuántos minutos aguanta la respiración tranquila en lo oscuro. Josiah, arriba, contaba en voz baja como quien guía una plegaria. Tala, abajo, prestaba oído a los pasos de la casa, a los crujidos que ya distinguía como nombres.
Cuando emergió, con la frente apenas húmeda, él le ofreció la mano. Ella la tomó sin prisa, piel con piel, un segundo más de lo necesario. Luego la soltó, porque la confianza también sabe retirarse a tiempo. Los días siguientes fueron de preparar sin alarmar. Bisagras engrasadas, el cerco reparado por el lado de atrás, harina y sal en frascos pequeños, un ritmo nuevo, atento, que no le quitaba al amanecer su olor a café pobre, ni a la tarde su lujo de sentarse juntos a ver cómo cambia la luz, la tensión. Cuando sabe a futuro, afina los sentidos. Ella escuchaba mejor, él miraba más lejos. En medio de ese filo, se permitieron un humor breve. «Hombre callado», murmuró Tala cuando él midió con una cuerda la distancia entre la mesa y la puerta. «No sabía que también bailaras». Él, con esa media sonrisa que llega como lluvia fina, respondió sin palabras abriendo los brazos lo justo para dejarla pasar hacia la luz. Ella rozó su costado al hacerlo, como quien afila un secreto. Una tarde, el viento trajo olor a uniforme. No era todavía el día de los golpes en la puerta, pero sí el de los ecos en el valle. Tala, sentada junto al quicio, tensó los hombros. Koshaya apoyó la mano abierta en el marco, no para bloquear, sino para decir «estoy». La proximidad entonces fue una trinchera dulce, el calor de su brazo a un palmo, la respiración acompasada sin haberla ensayado. La tela de la camisa tocando el dorso de su mano por un instante que se hizo largo. Si el peligro afila los colmillos, el cariño afila los silencios. Esa noche hablaron poco y dijeron mucho. Él mencionó la posibilidad de órdenes, papeles con sellos que no conocen miradas. Ella sostuvo el pulso en paz, con la ferocidad serena de quien ya ha sido juzgada por gente que no la conoce. «Puedo irme», propuso él sin ofrecerse a desaparecer, sino preguntando si su presencia era lastre. La respuesta fue una mirada que se encendió primero en gratitud, luego en decisión. Tala no pidió promesas, hizo una declaración con ese gesto suyo de llevarse la mano al pecho. «Aquí, ni fuga, ni entrega, aquí». Al cerrar el farol, hubo un acercamiento sin ruido, frente con frente, apenas. El desierto afuera respiró hondo. Adentro, la temperatura de los dos encontró un punto común. No fue beso, no hacía falta. Fue esa cercanía en la que dos adultos, enteros, cansados, libres, se reconocen como aliados. Cuando se apartaron, lo hicieron a la vez, como si una cuerda invisible marcara el mismo compás. En la penumbra, el miedo perdió filo. Y por primera vez desde que se encontraron, el porvenir dio un paso hacia ellos. El amanecer siguiente no trajo jinetes, trajo trabajo. Koshaya clavó un pestillo nuevo por dentro. Tala, con aguja y paciencia, bordó en una tira de tela una palabra sencilla que le nació sola. «Quedo». La ató al pecho cruzada, como quien se arma con su propia verdad. Él, al verla, no dijo nada, pero le brillaron los ojos como a quien encuentra de pronto un nombre propio. Y así, entre preparativos y miradas que ya no se esconden, la casa dejó de ser un lugar para convertirse en una decisión compartida. Afuera, el territorio seguía siendo duro. Dentro, ellos dos empezaban a ser, por fin, una frontera que nadie iba a cruzar sin pedir permiso. El tercer amanecer trajo el sonido que ninguno quería oír. Cascos disciplinados, cuero que no cruje por viejo sino por reglamento. Voces medidas que intentan sonar amables para esconder la orden. No llegaron hasta la puerta. Se detuvieron en la cerca. Dos hombres con chaqueta de paño y sombreros con sombra de sello. El polvo aún no se había posado cuando Josiah ya había deslizado la alfombra y levantado la trampilla. No hubo ceremonia, solo una mirada. Tala asintió una vez, breve, y él le ofreció la mano con la palma abierta, sin empujar. La piel de ambos se tocó un latido, y ese latido dijo confío. Abajo, el hueco olía a madera cruda y a tierra fresca. La lámpara apagada esperaba pacientemente. Tala acomodó la manta, colocó la cantimplora a su lado, y se tumbó. Desde allí, el mundo eran sonidos. El roce de la bota de Josiah al volver a su sitio. El pestañeo de la puerta. El metal de un estribo que golpea contra otro. También podía sentir el peso sutil del hombre sobre las tablas, justo encima de su pecho, como si su cuerpo, más que ocultarla, la cobijara. La trampilla bajó con un suspiro. Oscuridad amable. «Buenos días», anunció una voz arriba, cortés y dura. «Papeles, nombres, preguntas que no preguntan, bajo órdenes del mariscal,
Descripción de una mujer nativa, herida, vista en los alrededores. Koshaya contestó con la economía que salva vidas. Ni bravuconadas ni explicaciones largas, solo la forma exacta de negar sin provocar. Dentro, el reloj de los pasos comenzó. 3 hacia la mesa, 2 hacia el fogón, un arrastre frente al banco. Uno de ellos golpeó con los nudillos una viga. El sonido resonó en la panza de la casa y bajó hasta el escondite como un tambor de guerra. Tala contuvo el aliento hasta contar 5. Pensó, rápido, seco, que la calma también es un arma. Arriba, movieron cosas, levantaron un cuenco, miraron detrás de la cortina. El más alto se agachó junto a la alfombra. Tala oyó la caricia sorda de la suela sobre el tejido. Un segundo que fue eterno. Luego nada. Volvió a enderezarse. Alguien carraspeó. Alguien leyó un nombre en el papel que no pertenecía a nadie en esa casa. La puerta aspiró aire 2 veces más. El silencio cambió de temperatura. Y al fin, los pasos salieron. El polvo volvió a hablar fuera. Los caballos emprendieron su ritmo de marcha. No se fueron deprisa. Se fueron como quien promete volver. Josía no abrió de inmediato. Esperó, quieto, contando sin mover los labios. 10, 20, 30. La cuerda invisible que tensaba la habitación se aflojó apenas. Entonces sí, retiró la alfombra, levantó la tapa con cuidado, dejó entrar luz y aire. Tala parpadeó, y antes de hablar, buscó su mano. Él ya estaba ahí. La sostuvo un instante más largo de lo necesario. Las yemas, ásperas por el trabajo, encontraron en ese agarre un descanso limpio. Cuando la alzó, la manta se deslizó, y el olor a tierra fresca trepó por la estancia como una bendición. No celebraron, prepararon té. La casa, agradecida, crujió de nuevo en su tono habitual. Tala tiritó sin frío. Era el cuerpo soltando la cuerda. Josaya acercó otra manta, y al colocarla sobre sus hombros, dejó un hueco calculado para que ella pudiera moverse sin sentirse presa. La proximidad tuvo la delicadeza de una pregunta. Así, ella respondió con una inclinación leve, la frente casi rozando su clavícula. El calor compartido hizo el resto. Se quedaron un rato así, escuchando el reloj del fogón, la respiración volviendo a su sitio, el mundo por un instante perdonando. Al caer la tarde, Tala sacó una tira de tela y reforzó, puntada sobre puntada, la palabra que había bordado el día anterior. Quedo. La costura, firme, atravesó la tela como un juramento sin gritos. La ató cruzada al pecho con un gesto calmo. Josía, al verla, apoyó la mano en la mesa como quien firma sin tinta. No dijo gracias. Dijo con los ojos. Juntos. Los preparativos continuaron, pero cambiaron de tono. Ya no eran solo previsión, eran una forma de pertenecer. La puerta ajustó mejor. La rampa recibió un clavo más en el borde. El granero guardó 2 mantas dobladas y una lámpara de repuesto. La rutina cotidiana recuperó su sitio entre todo aquello. El café pobre por la mañana. El caldo humilde al mediodía. El gusto de sentarse en el porche a mirar cómo el cielo aprende el naranja despacio. En esas tardes, a veces, el viento traía semillas secas que golpeaban el suelo como una lluvia pequeñita. Ella se entretenía contando los golpecitos. Él, siguiendo su cuenta, descubrió que compartían un humor bajo, hecho de paciencia y guiños que no necesitan carcajada. Una noche pidieron de nuevo agua caliente, no para esconderse, sino para sacudirse el día pegado a la piel. La tina fumó bajo las estrellas. Josiah sostuvo la toalla y la ofreció como se ofrece una cuerda, sujeta por un extremo, el otro libre. Tala marcó el ritmo del baño, el radio de cada gesto, la frontera entre ayuda y exceso. El paño recorrió hombros y espalda con la atención de quien pule una memoria. Cuando el agua cesó, el aire les parecía más ancho. Él la envolvió en lana, y de vuelta a la cabaña, no apresuró el paso. La noche olía a jabón y a madera mojada. También, un poco, a esperanza. Dentro, la llama del farol hizo más doradas las cosas. Tala se acomodó en la silla, todavía con el vapor pegado al cabello. Josiah, de pie, tardó un segundo en decidir dónde poner la mano. La dejó en el respaldo, cerca, no encima. El cuerpo de ella, agradecido, descansó un poco hacia ese lado. La proximidad no era deuda ni promesa, era hogar. Hubo una pausa cargada, de esas que podrían ser otra cosa si alguien inclinara apenas la cabeza. No lo hicieron, prefirieron respirar juntos, entrenar el pulso. Las palabras, ese día, se quedaron cortas.
Los silencios, en cambio, dijeron lo justo. A la mañana siguiente, el valle parecía limpio. La luz tenía un brillo sin amenaza. Josiah propuso, con esa forma suya de proponer que es, más que nada, abrir un camino, ir hasta el arroyo escondido tras el lomo norte. Preparó el carro, aseguró la manta, comprobó cinchas y nudos. Tala se dejó llevar por el traqueteo manso del camino y cerró los ojos un instante para escuchar cómo su propio nombre sonaba al compás de las ruedas. Llegaron cuando el sol era amable. Un algodón viejo daba sombra, y el agua corría con esa terquedad que tienen las cosas pequeñas que no se rinden. Allí, la tarde bajó la voz. Josiah habló de una niña que miraba ranas. Dijo el nombre despacio, con la reverencia de quien abre una caja donde no entra el polvo. Tala no interrumpió. Puso su mano sobre la de él, justo en el dorso, sin apretar. La piel, tibia, tembló lo justo. En ese temblor, la pena encontró sitio para asentarse sin desbordar. Cuando el silencio volvió a llenarlo todo, ella abrió un pequeño saquito de cuero y le tendió un aro tallado en hueso. No habló de ceremonias, habló de sostener. Él se lo colocó en el dedo con un gesto sorprendentemente torpe para un hombre tan seguro con los nudos. Sonrieron. Poco, lo necesario. El regreso fue lento a propósito. Querían que el camino aprendiera sus nombres. En la cabaña, el farol tardó en encenderse. El crepúsculo hizo el trabajo por él. Antes de dormir, se quedaron un rato en el porche. Hombro con hombro, la manga de la camisa de Josiah rozó la piel húmeda de Tala, que todavía guardaba calor. El aire, templado, sostuvo otra de esas pausas densas y buenas. No hubo besos. Hubo ese casi que enseña paciencia, ese hilo fino que se estira sin romperse. Y por debajo de todo, la certeza sencilla que tamborileaba ya sin miedo. Mañana también. El arroyo les dejó en la piel un sosiego nuevo. Pero el territorio no perdona distracciones. Volvieron al rancho con la calma de quien escucha detrás de cada silencio. Las bisagras, el viento, el rumor lejano de un camino que nunca duerme. Aquella mañana, la casa adoptó otra rutina. Josiah repasó el cerco, tabla a tabla, nudo a nudo, y marcó con tizas pequeñas señales en los marcos. Una para abre, dos para espera. No parecían códigos, eran caricias de tiza sobre madera. Tala los memorizó con la atención de quien aprende un baile. Sus manos, ya firmes, recorrían la plataforma con soltura. El roce de rueda y tabla se había vuelto casi música. Al mediodía, el sol apretó como un juramento. La camisa de Josiah olía a jabón áspero y a cuero trabajado. La de Tala, a salvia y aire de río que se niega a olvidarse. Él dejó el cubo junto al banco. Ella alzó el vaso. Los dedos se rozaron en el asa. No apartaron la piel de inmediato. Hubo un segundo quieto, un quedamos sin letra. Después, como si nada, compartieron el último trozo de pan. Él fingió que estaba duro. Ella soltó una risa breve que valía por un banquete. La tarde trajo visita. No jinetes. Un buhonero con campanilla pobre y carreta cansada. Traía espejuelos, agujas, rumores. Saludó como quien busca sombra y vendió como quien pide permiso. Josiah, discreto, dejó que la conversación trotara despacio. Tala, envuelta en el abrigo, se quedó en el porche, los ojos atentos. El hombre habló de recompensas que crecen como la maleza después de una lluvia rara, de nombres que cambian de boca en boca, de una mujer guerrera que algunos juraban haber visto por aquí cerca. Lo dijo sin malicia, con esa curiosidad de camino que no sabe lo que pesa. Josiah escuchó con la cara serena de los que ya eligieron bando. Cuando el buhonero aceptó agua y se marchó, dejó tras de sí un tintineo que sonó a advertencia. El polvo tardó en posarse. Las miradas no hicieron inventario de miedos. Hicieron tareas. Él ajustó la tranca de la puerta trasera. Ella, con hilo fuerte, remendó la camisa que más le gustaba a él, la de los domingos inventados. Al probársela, Josiah descubrió un bordado pequeño en la costura interior. Una línea curva, casi un río, que solo vería quien se acercara mucho. No preguntó su significado. Lo llevó puesto. Cayó la tarde con colores pacientes. Se sentaron en el porche, hombro con hombro. La rampa, a un lado, parecía una lengua de madera lista para decir casa. Tala dejó que su hombro rozara el de Josiah. Él, sin mirar, inclinó lo justo. La temperatura de los dos encontró un acuerdo. Un grillo probó un ritmo.
El aire trajo un mechón rebelde a la frente de ella. El dorso de la mano de él lo apartó con un gesto que sabía a costumbre recién nacida. La mano quedó un segundo en el aire, indecisa entre retirarse o anidar. Eligió retirarse despacio. Ella entonces respiró más hondo. A veces el amor empieza por aprender a no invadir. Al anochecer, el cielo probó un mal humor. Primero una línea marrón en el horizonte. Después el rumor sordo de un gigante que arrastra las botas. Tormenta de polvo. Gosaya cerró postigos. Tala, desde el interior, guió con señales breves. El aire se volvió harina. La casa, tambor. En la penumbra rojiza, trabajaron pegados. Él sujetando la madera. Ella alcanzando clavos y tiras de tela humedecidas para sellar rendijas. Hubo instantes de proximidad involuntaria. El antebrazo de él contra la espalda de ella. La respiración de ella templándole el cuello. Un golpe de viento hizo vacilar el marco. Josiah adelantó el cuerpo y la cubrió sin pensarlo, como los árboles protegen al nido cuando el cielo se enfada. No hubo susto, hubo abrazo fugaz sin nombre. Cuando pasó el empujón, se miraron a un palmo de distancia. No dijeron nada. El pulso, sin embargo, se dijo entero. La tormenta bajó de furia y se quedó en murmullo. Dentro, la cabaña olía a madera mojada y a lana caliente. Tala tenía polvo en las pestañas, Josiah en la barba. Se rieron de lo que eran. Dos figuras de barro que el viento había intentado modelar sin éxito. Él acercó una palangana con agua limpia. Ella mojó el paño y con una paciencia dulce le limpió el rostro. El tejido raspó apenas, la piel agradeció. Con cada pasada, el gesto se hizo más lento. Cuando quedó solo un último grano junto a la comisura de la boca, el paño dudó. No fue beso, fue un borde, un casi, un sí que aún no. Esa noche no encendieron de inmediato el farol. Dejar que la oscuridad entre dos haga su trabajo tiene su ciencia. Sentados muy cerca, hablaron en voz baja. Palabras pequeñas, mañana, arado, aire, y una mayor, dicha por Tala con la claridad de quien firma. Nos, la devolvió el silencio como si fuera eco. Nos. En la cama cada uno guardó su lado, pero las manos se buscaron a medio camino, y quedaron enlazadas como quien aferra un cabo en mitad de la marejada. Dormir fue, por primera vez en mucho tiempo, un verbo generoso. El amanecer llegó limpio, lavado por el polvo de la víspera. El sol trepó sin apuro. Josiah salió a ver el estado del cerco. Tala recorrió la casa con la plataforma, comprobando lo que el viento se había llevado y lo que les había devuelto. Pasó la mano por la rampa como quien acaricia el lomo de un animal fiel. Luego abrió la puerta y dejó que entrara el día. El aire fresco olía a posibilidad. Se permitieron una pausa junto al fogón. Café pobre, pan tostado, el mundo a la distancia justa. Hombre callado, susurró ella con humor. Si el buhonero vuelve, ¿cómo nos presentas? Él tardó un segundo en responder, como si masticara la palabra para no decirla mal. Como lo que somos, dijo por fin, y dejó la frase ahí, abierta, para que los dos pudieran completarla cuando quisieran. Ella apoyó la cabeza en su hombro, él apenas en el suyo. Afuera, el territorio seguía siendo duro. Dentro, el porvenir tomó asiento y cruzó las piernas, dispuesto a quedarse. Porque a veces, en el oeste y en cualquier sitio, la resistencia se parece mucho a esto. A dos personas adultas que se eligen a diario, que se rozan las manos sin prisa, que preparan un escondite y sin embargo deciden vivir a la vista del sol. El verano, cuando decide ponerse serio en Arizona, lo hace sin pedir permiso. Primero seca el aliento, luego tensa el cielo hasta que cruje. A media tarde, una línea oscura se encaramó al horizonte como si alguien hubiera pasado carbón por el borde del mundo. El viento cambió de dirección, trajo olor a electricidad vieja, y después, un chasquido lejano partió el silencio. Relámpago sin trueno. Al rato el aire supo a hierro. El desierto que siempre avisa, no dejó dudas. Incendio. La noticia llegó con la prisa de las cosas que no entienden de fronteras. Un hilo de humo creciendo más allá del lomo norte, avanzando como lengua hambrienta. Josiah no perdió tiempo en explicaciones. La casa tenía ya sus marcas de tiza. Una para abrir, dos para esperar, tres para plan de viento. Tala, al ver la señal, se colocó la banda cruzada sobre el pecho. La palabra quedó firme como un estandarte discreto y se desplazó hasta la puerta trasera. El calor empezaba a morder. La madera del porche respondió con un quejido antiguo.
No hablaron de miedo. Trabajaron. Kosaya tiró de la vieja aradora, esa que a fuerza de remiendos parecía una reliquia, y trazó una cicatriz de tierra alrededor de la cabaña. Un anillo de suelo desnudo, sin pasto que arda, sin excusas para la llama. Tala, desde la rampa, marcaba el perímetro con una lata de agua y un manojo de ramas verdes que chasqueaban húmedas sobre el polvo para asentar la barrera. El humo, al principio leve, se volvió un guante áspero que les cubría la cara. Los ojos lagrimearon no de pena, sino de humo. La piel, debajo de la camisa, aprendió otro calor. El cielo hizo un ruido grave, como si masticara luz. El viento se vino encima en ráfagas que olían a savia ardiendo a lo lejos. Josiah cortó el último tramo de cerco para que el ganado tuviera salida hacia el arroyo. Una renuncia práctica sin dramatismos, y al hacerlo, el alambre dejó una marca fina en la palma, roja apenas. Tala le alcanzó un trapo limpio sin decir nada. Él rodeó con una vuelta rápida, apretada. La sangre no llegó a manchar. Hubo un intercambio de miradas, corto y entero, que pesó más que cualquier cuidado. El humo se espesó. Las chispas, minúsculas, comenzaron a saltar como insectos azules. El aire, templado por la mañana, se volvió horno. Josiah humedeció mantas y las colgó en el marco de las ventanas. Tala, con un cubo cerca, fue dándoles nueva vida cada pocos minutos. El cuerpo se les volvió herramienta, brazos que saben a dónde ir, manos que encuentran sin mirar el asa exacta, respiraciones medidas para ahorrar aire. Hubo tropiezos, la rueda que se encalla en un nudo de tierra, el cubo que resbala, un mechón rebelde pegado a la frente, y también un humor mínimo que sostiene, esa media sonrisa que aparece cuando el mundo aprieta, y aún así, uno encuentra la manera de seguir. Durante un instante, el viento jugó a traicionarlos. Una racha se coló por el flanco oeste y arrojó brasas sobre la rampa. Tala las vio antes que Josiah. Sin alardes, con precisión, golpeó con el ramo húmedo hasta apagarlas. El agua salpicó su camisa y la tela se le pegó a la piel con una frialdad que agradeció. Él llegó un segundo después, con el cubo. No hubo regaño ni susto estéril. Hubo un gesto llano. La mano de él, amplia, posándose un palmo en su hombro, contando cuántos latidos tardaba en calmarse el temblor. Cuando el pulso bajó, la retiró despacio. A veces el valor suena a eso, a 2 respiraciones buscando el mismo ritmo. Las horas se estiraron como cuero al sol. El fuego, caprichoso, jugueteó con la línea del cortafuegos, y luego, al encontrar tierra pelada, dudó. El viento volvió a cambiar, ahora desde el este, trayendo un frescor improbable que olía a arroyo. Fue apenas una mueca de clemencia, pero alcanzó, la lengua roja, cansada. Eligió otro camino. Se volvió hacia los pastos altos y los dejó a ellos con un zumbido sordo en los oídos y la piel cubierta de polvo fino que parecía nieve sucia. No celebraron de inmediato. Aseguraron ventanas, revisaron brasas tercas, vigilaron los rincones como se vigila a un niño febril en la madrugada. Recién entonces, cuando la luz empezó a torcerse hacia un dorado cansado, se sentaron en el umbral. Las manos, aún temblonas, encontraron taza y borde. El café, pobre como siempre, supo a un banquete. El porche guardaba caliente el cuerpo de los dos. Tala apoyó la espalda en el marco y dejó que la manta, húmeda todavía, le enfriara la nuca. Kosaya, a su lado, tenía el pecho levantando y bajando con un ritmo que, poco a poco, se parecieron al suyo. El aire olía a madera mojada, a ceniza, a victoria sin trompetas. Cayeron, despacio, pequeñas motas grises, como si el cielo hubiera decidido bendecirlos con un polvo manso. Ella alargó la mano y atrapó una en el dorso. La textura, granosa, le pareció la firma de un día que no olvidaría. En ese descanso se abrió un espacio para los pensamientos que no se atreven cuando arde la urgencia. Josiah, con la vista en el norte, reconoció dentro de sí el fantasma antiguo del fuego que le había quitado lo que era. Lo sintió acercarse, amagar el zarpazo, y supo con ese saber que no necesita palabras, que esta vez no lo encontraría solo. Tala, con los dedos aún húmedos, siguió la costura interior de la camisa de él, ese bordado secreto que pareciera un río. Entendió que la vida, incluso en tierra dura, puede elegir cauce. La noche llegó sin ruido. El cielo, lavado, dejó ver estrellas nuevas. Los grillos retomaron su oficio como si no hubieran estado callados todo el día.
En la casa, la rampa, negra de humedad, brilló bajo el farol con un orgullo discreto. El combustible extra quedó junto a la puerta. La aradora, apoyada en el poste, se parecía de pronto a un trofeo humilde. Y ellos, cansados hasta el hueso, se parecían a lo que habían decidido ser desde el primer aquí, un nosotros con callos. Antes de dormir, se permitieron un lujo, quedarse de pie, muy cerca, sin tocarse del todo. Apenas un roce de hombros, un compartir aire a centímetros, un silencio lleno de cosas que ya no necesitaban decirse. No hubo besos, hubo promesa. La promesa tibia de repetir el gesto, de construir, tabla a tabla, sorbo a sorbo, un refugio que no se mida por las amenazas que esquiva, sino por la manera en que lo sostiene. Afuera, más allá del anillo de tierra, el mundo siguió siendo el mundo. Adentro, entre la ceniza que aún caía como si fuera nieve, sus miradas, audaces y calmas, dijeron lo que hacía días venían diciendo en voz baja: que pase lo que pase, mañana también. El día después del fuego amaneció con una claridad limpia, como si el cielo hubiera barrido la mala memoria. La tierra, alrededor de la cabaña, mostraba la cicatriz del cortafuegos, un aro pardo, humilde y orgulloso. Josiah repasó tablones, apretó clavos, dejó la aradora apoyada como un trofeo sin lustre. Tala pasó la mano por la rampa, comprobó con los nudillos la firmeza del marco, ordenó frascos y paños. El olor era una mezcla nueva: ceniza fría, jabón tosco, café pobre, vida. El sol apenas había trepado cuando el valle cambió de tono. No fue trueno ni grito, fue esa vibración pequeña que anuncia visita. Una polvareda en el lindero, dos siluetas, un tercero rezagado. Arlon venía detrás, con su sonrisa de moneda. Delante, dos chaquetas de paño que olían a reglamento y a cansancio. No entraron sin aviso. Se quedaron en la cerca, esperando la rendición que este porche no conocía. Josiah limpió las manos en el pantalón. Dejó el rifle visible pero quieto. Abrió la puerta y salió. Tala ajustó la banda cruzada en el pecho. La palabra quedó nítida. Avanzó hasta el quicio y se quedó en la línea donde la sombra y la luz se reparten. No hubo escena. Hubo orden leída con voz plana y mirada que tropezaba con la casa. La rampa recién lavada, las mantas húmedas, el aro de tierra que había frenado al fuego, el cubo con ceniza apagada. Todo decía trabajo, todo decía cuidado. Arlon, desde atrás, soltó una frase que quería ser daga. No encontró carne. Josiah no elevó el tono, elevó la verdad. Se colocó medio paso delante de Tala, no para ocultarla, sino para señalar su sitio a su lado. Con la mano izquierda tocó el aro de hueso en su dedo, ese río pequeño que ella misma le había dado. No pronunció esposa, dijo algo más simple y más hondo: bajo mi techo. El mayor de los uniformes dejó que el peso de la mirada cayera sobre el marco de la puerta. Vio clavijas, vio costuras, vio una plataforma hecha a medida de la dignidad. Vio, sobre todo, una proximidad que no necesitaba permiso. El papel en su mano crujió como rama seca. Pensó, se le notó en el gesto, en cuántas veces la ley llega tarde a donde ya hay justicia. Midió peligro, midió vergüenza, midió mundo. El aire quedó quieto. Arlon, impaciente, buscó los ojos del mayor. No encontró respaldo. El oficial dobló el documento con un cuidado excesivo y se lo guardó en el pecho, cerca del sitio donde los hombres llevan las decisiones que no quieren explicar. Dijo una frase neutra, de esas que dejan a todos respirando: mantengan la cerca en buen estado. Giró el caballo. Se fueron. También Arlon, sin premio, tragando polvo ajeno. El silencio que quedó no fue de miedo, fue de alivio con respeto. Josiah no sonrió. Apretó la mandíbula un instante. Bajó la vista a sus manos. Soltó la tensión con una exhalación que olió a hierro y a descanso. Tala lo miró. No hubo abrazo. Hubo un paso, un medio paso, lo justo para que el calor del uno alcanzara al otro sin invadirlo. Ella rozó con la yema los nudillos de él y descubrió que la piel podía temblar de gratitud. Él, en ese roce, entendió que algunas victorias se miden por la distancia que ya no hace falta guardar. Tomaron agua, bebieron despacio, dejaron que el cuerpo aprendiera de nuevo el ritmo de la calma. Luego, sin celebrar en alto, eligieron futuro. No el de esconderse cada día, el de construir a la vista. Subieron al carro con herramienta, semilla y una campanilla vieja que había traído el buhonero.
El camino al norte, verdeado por el arroyo, olía a renuevo. Llegaron al claro del algodón torcido, el árbol que a la niña le gustaba. La sombra era poca, pero paciente. Allí, entre piedras que sabían escuchar, abrieron hoyo. La pala de Josiah se hundió con tosudez. Las manos de Tala, firmes desde la plataforma, sostuvieron un plantón de álamo, tierno y testarudo, que alguien había salvado del borde del agua. Lo plantaron juntos. Uno guiaba, el otro afirmaba. La tierra cubrió raíces con discreción. Al terminar, Tala apretó con las palmas, dejando la marca de sus líneas sobre el barro húmedo. Josiah, sin hablar, puso junto al tronco una estaca con 2 cortes de navaja, uno horizontal, otro vertical, formando una cruz sencilla, no de templo, sino de cruce de caminos. Ahí, aquí, ahora. El aire cambió. Una brisa les tocó la frente como bendición doméstica. Volvieron despacio, dejando que el tramo aprendiera sus nombres. En el porche, colgaron la campanilla. Sonó grave, suave, como un corazón grande que despierta. La casa olía a madera nueva, a promesa que se cocina a fuego lento. Dentro Tala acomodó la banda quedo, junto a la puerta, no como bandera de guerra, sino como recordatorio de elección. Josiah clavó en el marco, por dentro, un pequeño clavo. Sirvió para una cosa simple y enorme, para dejar siempre a mano el sombrero de quien entra para quedarse. Cayó la tarde con colores que parecían inventados. Se sentaron al borde del umbral, hombro con hombro. El cielo ensayó su repertorio de naranjas, malvas y un azul que se parecía a la calma. La campanilla, movida por nada, dejó una nota que se fue alargando hasta rozar el anochecer. No hablaron del pasado. No hacía falta. Hablaron de mañana, de una cerca que habrá que enderezar antes del otoño, de una hilera de maíz que tal vez se atreva, de los pollos que por fin duermen sin sobresaltos. Palabras pequeñas, sólidas, entre ellas, una mayor dicha sin ceremonia, apenas un soplo sobre el hombro de él. Nosotros. La repetición de esa sílaba los ancló al suelo como una raíz. Cuando cayó la primera estrella, se pusieron de pie, no para irse a dormir, para bailar un rato sin música. 2 pasos lentos, el giro mínimo que permite el porche, la mano de él abierta en el aire, esperando, y la de ella encontrándola con precisión. No apretaron, no corrieron, buscaron el compás que ya venían tejiendo desde el primer día, el de los silencios compartidos. La tela de las camisas rozó, la respiración se acomodó, la frente se quedó a un palmo que era exactamente el palmo correcto. Parecía nada. Era todo. El verano de 1881 seguiría siendo duro. Vendrían más vientos, más rumores, más hombres que confunden papeles con justicia. También vendrían mañanas de pan tostado y café pobre, tardes de arreglar bisagras y de limpiar el polvo de los postigos, noches de campanilla que suena sin viento. Y sobre todo, vendría esa certeza que no necesita ley ni permiso, la de un hogar parido entre 2. Un hogar que no se escribe con sangre ni se cuenta por tiros, sino por miradas que sostienen, manos que se rozan a tiempo, respiraciones que encuentran, a la misma hora, la forma de decir lo mismo sin pronunciarlo. Porque al final, en la tierra seca o en cualquier lugar, familia puede ser esto: 2 adultos que se eligen cada día, que se hacen sitio sin borrarse, que plantan un árbol y una promesa y cuidan ambos con la misma agua. Y cuando la campanilla suena, baja, en el umbral de esa casa pequeña, el mundo, incluso el mundo duro, parece entenderlo un segundo. Que hay fronteras que no se cruzan por miedo, sino por respeto. Que hay amores que no piden permiso. Que hay silencios que dicen, por fin, lo que había que decir, aquí, juntos, siempre. Si esta historia de coraje y ternura te tocó, apóyala con un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué momento te hizo latir más fuerte. Compártela con quien ame el viejo oeste y sus silencios cargados. Y si quieres más travesías fronterizas, suscríbete y activa las notificaciones. La próxima cabalgada ya se está ensillando. ¡Hasta pronto!